Bienvenidos y bienvenidas a Liderazgo a Contraluz, un espacio para descubrir el lado más humano del liderazgo. Aquí exploramos lo que hay detrás de los logros y los títulos, historias reales de vulnerabilidad, decisiones difíciles y aprendizajes que transforman la manera en que lideramos con autenticidad. Yo soy Alejandra Perdomo. Y yo soy Jocelyn Cruz. Hoy nos acompaña Juan Camilo Poveda, un líder que ha construido su camino con visión estratégica y mucha disciplina. Juan Camilo inició su trayectoria en el mundo fintech con Mobi y luego Nubank, aprendiendo sobre cómo utilizar la tecnología para transformar la experiencia financiera de millones de personas. Hace 5 años dio un salto decisivo al cofundar Mono, una plataforma creada para ayudar a empresas a lanzar su propio producto fintech y ayudarlos también a mover dinero rápido y fácil en Latinoamérica. Este año, Juan Camilo asumió el reto de ser CEO de Mono, liderando la compañía hacia una nueva etapa de crecimiento, pero siempre con una filosofía clara: validar antes de construir, liderar desde la cercanía y mantener la ejecución en equipo como el corazón de la cultura en Mono. Juan Camilo es un líder que se arremanga y se compromete de verdad con su equipo. Con disciplina y pragmatismo construye, itera y resuelve retos junto a ellos. Hoy hablaremos no solo de ese liderazgo cercano, sino también de las dudas, los miedos y esas anclas personales que sostienen a un fundador cuando las luces se apagan. Juan Camilo, súper bienvenido. Qué alegría tenerte aquí en este espacio con nosotras. Feliz, Aleja, Jose, pues mil gracias por el espacio, feliz de compartir con ustedes este nuevo podcast. Muchísimas gracias, Juan. Sí, nosotras también estamos muy contentas y felices de tenerte acá. Vamos a empezar de una con la primera sección de nuestro episodio y es tu momento de verdad. Cuéntanos Buenísimo. cuál ha sido ese momento en tu vida que te marcó y que te transformó como persona y como el líder que eres hoy. Listo, bueno, claro que sí, bueno. Y perdón por haberlas hecho madrugar hoy. Yo tengo bebé, ella se fue al jardín, entonces aproveché para grabar temprano porque si no, esto estaría un relajo. Pero bueno, yo tengo varios momentos de verdad, pero yo creo que no es casualidad que uno termine montando una empresa. Hay gente que sí le pasa. Yo he escuchado esas historias como, no, yo arranqué vendiendo una cosa y de repente terminé montando una empresa. No, para mí emprender era algo que nació desde una etapa muy temprana. Y yo no sé por qué, porque muchos empresarios o gente que yo conozco sale con el cuento de que no, mi papá siempre había hecho negocios, mi mamá tal cosa, pero yo creo que yo nacía con esa desventaja de que mi papá era una persona que se dedicaba a vender carros, mi mamá había estudiado historia y luego se metió a trabajar en empresas y terminó siendo administradora, pero nada que ver, no estaba ese chip. De pronto mi abuelita tenía ese chip. Pero curiosamente, yo me acuerdo un día que venía por ahí a los 10 años hablando con mi papá en el carro y él me dijo un día, imagínate que leí una historia de un tipo de India que se volvió millonario montando un banco para personas de bajos recursos. Imagínate eso tan espectacular. Entonces el tipo ayuda a personas que nadie les presta, él sí presta, y ahora es un millonario. Entonces a mí me gustaron las dos cosas. Me gustó que dijera que era millonario y me gustó que dijera que ayudaba a otros y mucho menos con un banco, porque pues todos vemos a los despiadados bancos volviéndose millonarios, pero jamás entendemos el impacto positivo que tienen. Y yo creo firmemente que un banco es una herramienta de distribución de recursos y que es fundamental para la economía. Yo no la veo malo y de hecho por eso me metí en esa industria. Entonces a mí me quedó ese gusanito en la cabeza. Yo dije, wow, le dije un día a mi papá, oye, yo sí quiero montar un banco también. Me quedó esa idea chiquitico. Yo crecí en una familia cristiana, entonces el tema espiritual pues es un tema importante y para mí hacer el bien era parte esencial de mi creencia, buscar hacer el bien. Pero uno siempre piensa que para hacer el bien uno tiene que hacer una fundación o que para hacer el bien uno tiene que ser un misionero o para hacer el bien tiene uno que estar en una ONG. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene desde su propio lugar la oportunidad de hacer el bien para otros. Y de nuevo, eso se mezclaba con esa conversación que me ha dicho mi papá hace unos años y era hacer el bien, pero hacer negocios y ser millonario, que está bien, ¿sí? Entonces se me metió esa vaina en la cabeza. Dije, Sí. yo voy a montar un negocio, voy a montar una empresa
un banco. Yo quiero montar eso. ¿Cómo empieza entonces ese camino? Juan Camilo termina el colegio, empieza la universidad, ¿cómo empieza a hacer esa búsqueda y entender cómo empezar a armar esas fichas para llegar a Sí, este propósito? sí. Entonces, yo creo que es una mezcla entre suerte y mucha persistencia. Yo, en esa época de mi vida, mis papás estaban mal económicamente terminando el colegio. Me acuerdo que mi novia del momento, mi esposa hoy, me ayudó a pagar los derechos de grado con mi mejor amigo. Yo estudiaba en un buen colegio, pero era costoso y era, pues, a veces pasan las situaciones en la familia. Y habían 3 becas para estudiar en la Universidad del Rosario. Éramos 4 aspirantes y yo quedé cuarto, no quedé con la beca. Yo súper afectado, tal, y al día siguiente me llama mi amigo y me dice, oiga, yo no voy a pedir esa beca, ya llamé al colegio para que se la den a usted. Entonces, como que, wow, todo estaba pasando para mi propósito, que era el tema de los negocios. Y me fui a estudiar Claro. negocios internacionales en el Rosario, becado, y como que me sonó chévere, negocios internacionales, entonces voy a tener una empresa internacional. Y en un momento en la universidad yo empecé a entender que nada pasaba porque sí, sino que uno tenía que perseguir intencionalmente sus objetivos, como pasar una materia, como llegar a la universidad, o sea, solo como que para mí entender el concepto, yo me levanto, me muevo, tomo el Transmilenio, luego el bus de la universidad y llego, o sea, nada pasa porque esté uno llevado por inercia, uno tiene que moverse para conseguir sus cosas. Yo dije, pucha, yo digo que eso voy a ser empresario, pero no va a pasar por default, me toca moverme hacia allá. ¿Cómo lo voy a hacer? Todavía no sabía muy bien. Tú tienes que Pero hacer el imagínense plan. que, exacto, empecé a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento llega mi pasantía, me fui a Nueva York y empecé a salir con amigos y los amigos se pasaban plata desde el celular en una app que se llamaba Venmo. Yo quedé sorprendido, yo dije, wow, la gente se pasa plata con el celular, ¿qué es eso tan raro? Eso fue hace 9 años, cuando todavía en Colombia no habían esas soluciones. Entonces yo dije, yo voy a montar eso en Colombia. Ya ahí como que me empezó a conectar lo del banco, ¿sabes? Como que dije, ah, es esto, por acá va a ser tecnología y finanzas. Perfecto. Llegué a Colombia, les conté de mi novia, la del colegio seguía siendo mi misma novia post universidad y le digo algún día, oye, yo voy a montar algo así, voy a buscar trabajo en una empresa así. Empecé como a decirme a mí mismo, oiga, yo tengo que buscar meterme en este mundo. ¿Qué hay? Y empecé a buscar en Google y descubrí que existía una nueva empresa que se llamaba Nequi. Nadie usaba Nequi en Colombia. Cargué la app, le empecé a decir a mi mamá que la bajara, le dije a mi novia, le dije, baby, descarga Nequi para enviarte plata y retiramos en Bancolombia gratis. Me dijo, no, yo no voy a usar nada hasta que tú montes el tuyo. Increíble, o sea, ella ya sabía que yo quería montar algo así. Y entonces llego y me pongo a hablar con gente que yo iba a montar un banco a los 23 años. Hablo con una tía, mi tía me dice, yo creo que estás loco, pero te va a contactar con una vieja que es mi nuera, que ya está en algo así. Y resultó ella ser la gerente general de una startup que se llamaba Movi, que se llama Movi, de las primeras fintechs en Sí. Colombia. Entonces fui allá como un bobo recién graduado a decir que yo iba a montar un banco. Qué oso, o sea, no sabía nada de lo que ellos llevaban años intentando montar. Hablé con Hernando, que es su dueño, me hizo preguntas que Sí. me cogió súper corchado, o sea, pero yo le dije, yo no sé qué vengo a aportar, pero yo voy a montar algo así algún día y quiero aprender. Me dijo, bueno, espero que aprendas porque es caleño. Y me metí ahí a Movi a aprender producto, que yo estaba en el área financiera, pero yo veía a la gente haciendo código, desarrollando, y yo decía, yo necesito aprender a hacer eso que ellos hacen, a montar producto y no a escribir código, pero a diseñarlo, a montarlo, porque es lo que a mí me interesa. Y luego de eso llega una oportunidad, le digo a mi esposa, y yo quiero volver a practicar portugués, a mi novia del momento, de nuevo, que es esa ficha importante en mi vida. Digo, yo quiero aprender portugués y me dice, ¿por qué no te vas a Brasil? Vete a hacer un voluntariado. Yo le dije, pues sí. Y empecé a escribir en LinkedIn a gente de Nubank. Les escribí en LinkedIn, voy a trabajar gratis a Nu 3 meses, aprender de producto y a practicar portugués. ¿Me ayudas? Y le escribí a varios y hasta que uno me contestó y me dijo, ¿estás loco? ¿Por qué no aplicas más bien a una vacante? Y dije, no, pero yo estoy en Colombia. Me dijo, no, pero están contratando mucho. De pronto te podemos trasladar. ¿Será que, o sea, será que es viable? Apliqué y me contrataron.
a Brasil. Inexplicablemente Wow. terminé yéndome a Brasil. Mi novia me dijo, no, maldita Ujú. sea, me va a dejar. Fue idea de ella. Le pedí la mano, le dije, casémonos y le dije, bueno, vámonos a Brasil entonces. Entonces me fui de Product Manager a de nuevo a aprender cómo era el banco. Entonces yo cada vez que daba un paso yo decía, cada día estoy más cerquita a ser un empresario. Cada día me estoy acercando más a ser ese empresario porque eso es lo que yo quiero ser. Entonces fíjate que, pucha, momento de verdad, muchos momentos. Y de ahí ya Sí. luego arrancó la oportunidad de renunciar a Nubank y arrancar a trabajar en Mono. Que bueno, pues hay ahí más por contar, pero La realidad, Juan Camilo, es que todo esto se conecta con ese momento de verdad que mencionaste al inicio, ¿no? Y es que fue una historia muy larga, fue una historia de muchos años, pero todo eso seguía muy conectado a ese momento cuando eras pequeño y decías, yo quiero hacer un banco. Este es mi propósito y puede que consciente o inconscientemente todas las decisiones que tú estabas tomando te estaban llevando ahí. Y aquí viene mi pregunta. Desde ese entonces, tal vez no desde que eras un niño y tu papá te contó la historia de esta persona en India que estaba haciendo el banco, muy conectado con esa historia, muy conectado con ese deseo de tu niñez. ¿Hubo algún momento cuando empezaste a hacer tu carrera que tú dijiste, este es el camino que yo voy a seguir o estos son los pasos o yo tengo que enfocarme totalmente en la industria financiera o hubo experiencias o circunstancias que se fueron dando naturalmente? ¿Sientes que tú estuviste en control de tu destino o hubo situaciones donde realmente tuviste que simplemente tomar oportunidades que se estaban dando o que cambiaste de parecer? yo siento que ese momento lo interioricé cuando regresé de mi viaje a Estados Unidos. Dije, yo tengo que montar esto. Y cuando uno empieza a hablar acá del tema con otros, otros te conectan, ¿sí? Se empieza a construir ese network. Yo hablé con una tía que había sido banquera y le dije, yo voy a montar un banco, pero sin banco, que entre personas se presten a través de una plataforma tecnológica. Ella no me entendía eso. Pero yo dije, no, yo tengo que acercarme a este mundo para poder entender cómo operar, o sea, cómo funciona, porque no tengo ni idea, porque yo igual, a pesar de ser un soñador, era muy racional en que nada iba a pasar porque sí. Entonces nadie iba a Sí, llegar y me iba a tocar la puerta y a decir, hey, ¿qué te parece si montamos un banco digital? ¿Sí? Eso no iba a pasar, a menos que yo me metiera en ese mundo. Entonces, es una mezcla de un montón de suerte o de bendiciones ahí, de cosas que iban pasando, pero porque yo estaba persiguiendo esa oportunidad, ¿sí me entiendes? Es más fácil jugar fútbol si estás en una cancha de fútbol, no si estás sentado en tu así sofá. es. Entonces, como que uno persigue la oportunidad y la va forzando, ¿cierto? Porque yo me estaba acercando a ese mundo, me iba ubicando como una persona, un colombiano que se fue a Brasil a trabajar en Nubank, cuando Nubank todavía no era el enorme, sino que medio grande, sí, ella era un unicornio igual, pero al final eso me permitió que la gente me recomendara, oiga, si va a montar una fintech, ¿por qué no busca a este man que está en Brasil? Y ahí sí llegó el momento que alguien me tocó la puerta y me dijo, ¿por qué no montamos un banco digital? ¿Cómo empieza como a formarse en ti esa disciplina, ese compromiso de construir, ¿no? Paso a paso lo que venía siendo tu futuro? ¿Cómo se conecta eso un poco como con ese soporte que has tenido con tu novia que ha venido contigo pues, a lo largo de los años, con esta parte también espiritual que nos contabas? ¿Cómo se forma en ti esa disciplina, ese camino, ese trabajo? Sí, yo creo que, a ver, mi esposa hoy en día fundamental, pero pues increíblemente fue la novia que me acompañó en todo ese camino de mi carrera y ella siempre me ayudaba a alinearme de nuevo a ese propósito, como que haber provocado y decirme yo no voy a usar Nequi, voy a usar lo que tú montes, también era un desafío. Yo me sentí retado, le dije, no, yo no voy a montar eso, porque estaba lleno de Sí. inseguridades de pensar en que yo iba a montar algo así, pero todo ese tipo de palabras como narrativa que yo había construido hacia mi familia, hacia mi esposa, me estaba forzando a mí a perseguir también eso, ¿sí? Entonces ese entorno que me rodeaba, mis amigos también de mi iglesia, yo ya les había dicho, yo voy a montar una empresa algún día. Cuando me acuerdo que les compartí una nota de Forbes, que salimos porque hicimos una ronda, una amiga me decía, igual ya todos sabíamos que iba a pasar. O sea, porque era esa obsesión y esa conversación mía de niño, decirles, yo voy a montar un banco y no sé qué, y yo algún día te voy a contratar. Yo les decía, qué pena. Al final sí pasó, pero esa disciplina yo creo que viene de una mezcla que yo creo que es el chip que tienen también los emprendedores de obsesionarse con algo
o sea, tengo que hacer hasta que pase y este es mi mundo y estoy en Nubank y este es el siguiente paso y el siguiente paso es que me busque alguien y cada vez que alguien me decía vamos a montar un banco y tal, yo le decía listo, hablemos. Siempre estaba súper abierto, como listo, ¿y qué es? ¿Cuál es tu idea? ¿Qué haríamos? ¿Cómo está el fondeo? Hasta que llegó Salomón, que es el fundador de Mono, y me dijo, oiga, eh, vamos a montar un banco y tal para empresas, yo he soñado tal cosa toda la vida, yo dije, pucha, mi mismo sueño. El man me dijo, ya tenemos una pequeña ronda levantada, dale. Y yo con susto terrible, llega y me acuerdo que en las reuniones yo temblaba cuando ellos me estaban entrevistando. Yo dije, pucha, ¿será que renunció a Nubank para esta vaina? Y mi esposa, que ya era mi esposa, era como, pues claro, estábamos felices con la estabilidad. Ella como no, pues pucha, era lo que estabas persiguiendo, ¿no? Lo que llevamos hablando toda la vida. Parece que es el paso de renunciar y arrancar. Entonces, pues finalmente tomo el paso de renunciar y asociarme con José Tomás, Sebastián y Salomón, arrancar Mono. Juan Camilo, y aprovechando que estás hablando de esta historia, de ese momento que se te presenta la oportunidad de entrar a Mono. Entiendo que en ese momento tú no entras como CEO, pero hoy tú eres el CEO de Mono. Hace algunos meses pasaste por esa transición. Quisiera que empecemos a hablar de ese Juan Camilo CEO, de cómo se fue transformando toda la experiencia que tú estabas teniendo desde producto, desde ese Juan Camilo Product Manager al Juan Camilo de hoy CEO, que probablemente sigue conectado con el producto, pero que ahora necesita sacar tiempo para liderar un equipo, inspirar a otras personas, levantar capital, vender la tecnología, vender la solución, conectar con los usuarios y darle una dirección estratégica al negocio. ¿Cómo ha sido esa transformación para ti? Sí. Bueno, yo creo que hay algo importante y es que la posición se da después de construir un liderazgo. No al revés, ¿sí me entiendes? No, el líder se formó por la posición, que pasa mucho, sino que en mi caso mi liderazgo se formó sin posición, ¿sí? Yo arranqué como líder de producto en Mono, como head de producto y cofundador. Mis socios fueron muy generosos porque me hicieron parte igualitaria de la sociedad, a pesar de yo ser el último founder en unirme. O sea, éramos 4, yo tenía el 25% igual, a pesar de no ser quien había empezado el proyecto de ceros. Y el producto con el que nosotros empezamos era una cuenta de banco para empresas. Yo quería montar con mis socios el NECI de las empresas, que veíamos que era muy difícil para las empresas montar su banco, sí, abrir su cuenta de banco. Entonces dijimos, bueno, aquí hay un dolor grandísimo, podemos empezar a montarlo. Entonces mi background de haber montado productos en Mobi y en Nubank aportaba mucho en poner a andar la pelota, en poner a ejecutar. Y las personas de producto tienen que desarrollar la habilidad de liderar desarrolladores teniendo dos características. No sabemos tanto de tecnología y no somos sus jefes, ¿sí? Entonces uno empieza a desarrollar sí o sí una capacidad de persuasión para que ellos se alineen al negocio, ¿cierto? Sin ser su líder, sin ser su jefe directo, pero sí construir un liderazgo. Entonces, con el tiempo, fui ganando cierta posición en Mono, a pesar de que éramos 6 gatos. Entonces, pues obviamente los founders mandábamos en un montón de cosas. Mi liderazgo en producto pues fue ganando pues relevancia en mi área, obvio, con mi socio Sebastián, que trabajamos mucho desde tecnología, y luego pues fuimos influyendo en otros espacios. Digamos, trabajé mucho con Salomón en el levantamiento de las rondas, ¿cierto? Me metía en temas de operaciones, entonces fui ampliando un poquito mi digamos, mi espacio de trabajo. Creo que de mis socios me fui ganando la confianza de Salo, de Sebas. Tommy ya no nos acompañaba. Tommy, digamos que dejó Mono como a los 3 años. Se quedó en Chile, decidió quedarse con su familia allá. Y quedamos Salo y Sebas. Y pues ahí Mono empezó a iterar su negocio. Dejamos de ser una cuenta de banco para empresas. Ya la cuenta de banco nos dimos cuenta que era un negocio malo, que por algo los bancos no lo hacían tan bien, porque es un negocio muy difícil. Teníamos 1.000 clientes y nuestra facturación no nos movía para nada la aguja. Entonces empezamos a buscar otro mundo. Nos dimos cuenta que en lo que éramos buenos era en tecnología, no tanto en lo financiero, sino en lo tecnológico. Y empezamos a construir una plataforma para que empresas pudieran emitir tarjetas prepago fácilmente con nuestra tecnología y construimos
un core de billeteras donde empresas pueden lanzar su propia billetera fácilmente, su propia fintech, hacer dispersiones masivas a Transfilla, a ACH, a Breve. Y empecé a decir, pucha, con mi socio Sebastián, yo no soy tan bueno en lo tecnológico. Y uno como líder tiene que aceptar eso. Nuestro producto se convirtió en un software, o sea, un producto que usan desarrolladores. Pero si era bueno vendiendo, si era bueno relacionándome y entendía suficientemente bien lo técnico y la parte de software para salir a vender un software. Entonces me di cuenta que mi Sí, rol de producto hacía sentido hacia lo comercial. Fui girando el barco y sí. mi enfoque se volvió ventas. Entonces dije, acá también como que puedo desenvolverme, hace sentido. Empecé a liderar como el equipo comercial, empecé a contratar un par de personas, trabajaba muy de la mano con Salomón y llega el momento hace unos meses donde Salo nos cuenta pues que está un poco cansado. Sí, es entendible, después de 5 años de liderar una empresa, es entendible. Y ese pivote nos ayudó muchísimo a crecer y digamos que Salo, mi socio, es un emprendedor de los que saca agua del desierto, pero no necesariamente le gusta montar el oasis. Sí, a él le gusta pasar de 0 a 1, no de 1 a 1000. Eh, y ya estaba un poco cansado y Mono ya entraba en una etapa en la que teníamos que pasar de 1 a 1000, en el que teníamos que optimizar procesos, repetir muchas veces el pitch. Ya no estábamos como inventando cosas, estábamos optimizando y montando una empresa. Y ahí hacía mucho más sentido mi liderazgo, donde yo estoy mucho más enfocado en optimizar, en el detalle, en meterme en la operatividad, en el día a día, donde Salo es más un creador, como un inventor, digamos eso. Entonces hacía sentido el cambio para el momento de Salo y para el momento de la empresa. Me llevo muy bien con Sebastián, que es el líder tecnológico, entonces hay un buen complemento donde yo lo entiendo a él muy bien por mi background. Toda la parte técnica la entiendo, pero yo manejo lo comercial y lo operativo. Entonces llevamos ya 2 meses en este rol. Por el trabajo de los años hemos logrado llegar a punto de equilibrio que para una startup es poco común, para el resto del mundo es normal. Cuando uno habla con un empresario, yo le digo, llegué a punto de equilibrio, me dice, ¿cómo así no estaba? Yo no, imagínese que no, quemábamos Sí. plata. Entonces, en nuestro mundo, pues para nosotros es un logro muy importante llegar a punto de equilibrio y bueno, nos proyectamos a estar en otros países, de nuevo, a pasar de 1 a 1000, que es mi enfoque ahora. Súper buenísimo. ¿Y cómo cambia un poco ese Juan Camilo de hace 5 años ahora, que ha cambiado en su liderazgo, que ha cambiado en su forma de conectarse con los equipos, que ha cambiado en su forma de tomar decisiones dentro de la organización? ¿Cómo ha visto esa evolución este Juan Camilo en este proceso? Bueno, hay una vaina que es sobrevalorada del emprendimiento y es como liderar, mandar, ser tu jefe. Eso es más feo que bonito. O sea, tener la responsabilidad de las decisiones y manejar toda la incertidumbre, eso es súper mamón. O sea, yo aprendí a querer eso. Pero la gente cree que ser el que manda es rico, ¿no? El que ejecuta es lo más rico, porque el riesgo es cero. O sea, yo tengo que hacer que las cosas pasen. Sí, o sea, hay que montar tal producto, buena o mala la idea, yo la monto y listo, nos fuimos. Pero el que dijo hay que montar tal producto es el que la embarró. Entonces, como que fui entendiendo eso en estos años, como que yo antes era un ejecutor y yo decía, "No, ser empleado también es chévere, o sea, uno puede hacer una buena carrera con una mejor carga mental, ¿cierto? Lo que pasa es que uno no tiene el upside del emprendedor, que uno de repente puede vender una parte de la empresa o generar utilidades y pues uno se puede volver millonario digamos, más rápido, ¿sí? Es el upside que tiene el emprendedor. Pero puede fallar rotundamente y yo mañana puede que haya quemado 5 años de mi vida y termine empleando en una empresa que para mí está ok. Entonces, bueno, aprendí a entender que hay que tomar decisiones. Eso me costó bastante y hay que entender que no pasa nada si uno la embarra. Entonces, toca tomar esas decisiones con cierto apetito de riesgo. ¿Qué tanto? Pues, ¿quiero quebrar la empresa si la embarramos o no? Que uno tiene el mando de decir, bueno, voy a montar esto, voy a tal país, voy a invertir toda esta plata y si la embarro, quiero la empresa. Nosotros somos como más conservadores, ¿sabes? Como que tomamos decisiones y vamos vendiendo sin tener el producto y está ok como para ir tanteando el terreno. O sea, yo he vendido en México un montón y no hay producto. Me doy cuenta como que aquí le falta algo al producto, como que este MVP no va a funcionar. Y eso nos ha ayudado a mitigar un poquito la incertidumbre y como a tomar decisiones con cierta cantidad de riesgo. También me he vuelto más práctico. Yo venía de Nubank con muy buenas prácticas
para una empresa de millones de usuarios donde todo tiene que ser perfecto. En mi etapa, en la etapa de Mono, cuando arrancamos, yo estaba implementando procesos, frameworks que eran muy, digamos, complicados para la etapa. Entonces, ese fue un proceso también de desaprender metodologías que no funcionan para la etapa de la empresa, ¿cierto? Eso fue cambiando también mi liderazgo. Y una vaina que yo no sabía hacer era, yo nunca había sido jefe de alguien. Yo llevaba en Nubank, o sea, yo empecé a emprender Mono a los 27 años, pero nunca había liderado un equipo. Entonces, para mí fue como, preguntaba a Sebas, venga, pero ¿cómo se lidera? O sea, ¿cómo se es jefe? Me decía, no piense en eso, piense que tiene teammates. Luego piensa más en la estructura jerárquica, pero ahorita lo que usted necesita son manos. Entonces, más bien usted necesita gente que haga más eficiente su trabajo porque no le va a alcanzar las manos. Entonces, ese chip de yo tengo es compañeros de trabajo a los cuales puedo despedir si no me ayudan. Sí, obviamente soy su jefe, em, pero tengo teammates y creo que esa es la forma de liderar en Mono, en donde eh, tengo compañeros de trabajo, entonces el trato es tú a tú. eh, También cuando el trato es tú a tú podemos escuchar la voz de otros fácilmente. Eso es muy importante en Mono, que levanten la mano. Y también, pues al final me ven ejecutando con ellos. Entonces eso hace que uno se gane un respeto del equipo donde uno es bueno técnicamente en lo que ellos hacen. Yo entro a LinkedIn y hago outreach directo, cold LinkedIn. O sea, yo escribo cold a gente, a presidentes de empresas. Entonces mi equipo también lo debe hacer, ¿sí? Entonces, creo que eso es parte de la esencia del liderazgo en Mono y buscamos que la gente que entre a liderar en Mono sea ejecutora, no sea personas que solo hacen follow-ups, sino gente que está metida en el día a día y que entiende técnicamente lo que hace. Súper. Hablabas hace un poquito, hace un ratito, y es como cuando empiezas el camino de liderazgo, empieza a ver como eso que hablabas de esas cargas mentales que empiezan a llegar, ¿no? Que no vienen con un rol ejecutor. Cuando eres parte del equipo, cuando eres un rol ejecutor, no viene esa carga mental de responsabilidad de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué haces tú para trabajar esa carga mental que ha venido como creciendo y acumulando, ¿no? Bueno, hay dos momentos, antes de tomar la decisión y después, cómo la manejo. Entonces, antes, el riesgo. ¿Cómo lo diversifico? Tomando la decisión con otro. Entonces, mi socio. Hoy en día con Sebastián, ¿sí? Y con Salomón lo hacíamos muchísimo, es que buscábamos decisiones en consenso donde le pasábamos ácido y teníamos perspectiva del otro y como evitar ser dictador y decir este es mi feeling y vamos por allá. Entonces, antes de tomar la decisión, a mí me parece muy importante tener otras personas con las que discutamos un poco la decisión y le demos vueltas y no ser atacados, sino escribir, pensar, volver, meditar sobre esa decisión. Entonces, antes de eso, ahí me doy cuenta que no es solo mi decisión. Entonces, como que bueno, si la embarramos juntos. Entonces, como que no fui solo yo. Pero no lo hago solo por Sí, cobardía, te quitas ese sino también, peso, un poquito, exacto, como que distribuyes el peso. distribuimos las cargas. O sea, si la embarramos acá, pues fuimos juntos. Obviamente que en algunos casos hay que hacer research antes, hay que hacer un modelo, hay que tratar de salir a vender antes de que antes de tomar la decisión. Digamos que hay formas de validar sin tener el producto. Sí, bueno, el MVP y todo esto pues, se escucha muchísimo, hace sentido. Y en mi caso, mi MVP es una presentación en PowerPoint. Yo salgo y vendo con un PowerPoint y vendo cobrando. Cuando me doy cuenta que no hay interés, chao, ¿para qué seguimos vendiendo esto? ¿Sí? Entonces eso pues mitiga mucho el riesgo. Segundo, luego de tomar la decisión, em, pues siempre está esa carga mental en donde hay una parte racional y otra parte irracional. La parte racional es como, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si se pierde este cliente que impacta el revenue, listo, tenemos suficiente caja en el banco, listo, no es tan grave. Sí, como que el worst case scenario no es tan grave. Probabilidades de ese worst case scenario, que es lo que uno piensa, pues es como muy baja. Entonces, racionalmente no le meta cabeza a eso porque pues, no se justifica. Y ya a mí me sirve por mi background espiritual y por mi familia, pues lo que hará la gente es meditar o hablar con su psicólogo. En mi caso, a mí me sirve orar, como decir, Dios, ayúdame con esta situación que me tiene estresado, necesito dormir bien y pa'lante. Y yo encuentro paz así. Yo creo que creer también es racional porque es una forma de entregarle un problema a alguien que exista o no,
pues al menos lo descargué. Entonces como que racionalmente es muy funcional creer. Y yo le preguntaba a mis socios cómo hacen para no creer, o sea, qué estrés, o sea, cómo hace, a mí me sirve un montón porque me liberé del chicharrón. Ahora que mencionas este lado espiritual, nos hablabas hace un rato que no necesitas trabajar o estar en una posición enfocada en ser misionero para ayudar a otras personas, ¿cierto? Y yo creo que esto resonó mucho cuando estábamos conversando de que para ti también es importante que haya un propósito en el trabajo que estás haciendo, que para ti también es importante poder impactar vidas de otras personas y que eso es algo que tú llevas contigo en tu día a día cuando estás haciendo negocios, cuando estás construyendo tu producto. Cuéntanos un poco más de cómo estás ayudando a otras personas desde tu posición hoy. Bueno, yo creo que el impacto a veces puede ser un poco intangible. Tenemos como, siento que hay varios frentes ahí. El primero es, si yo genero ingresos, podemos con mi esposa apoyar proyectos que hemos visto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, nosotros vivíamos en una vereda en Toca, Boyacá, donde, por ejemplo, apoyábamos niños con su transporte, apoyábamos niños pues llevándolos a cine, por ejemplo, que nunca habían ido a cine, dándoles alimento, apoyando ciertas necesidades allá. Entonces, esa es una manera como muy práctica donde si uno puede generar plata, puede invertir en proyectos que lo estén haciendo, hechos por uno o hechos por otro. ¿Sí? Otra manera para mí que ya es un poco más intangible es al final una empresa redistribuye recursos, ¿cierto? Pagándole a proveedores, pagándole a empleados, haciéndole un beneficio, agregándole valor a sus clientes. Entonces yo creo que nosotros ahí generamos un impacto y somos muy conscientes de crear un buen ambiente de trabajo donde la gente le guste trabajar en mono, la rotación es súper baja y tratamos de mantenernos igual chiquitos, pero tratamos de pagar buenos salarios, que la gente se sienta que disfruta lo que hace, donde no está clavada, donde se siente valiosa. Y ese es un impacto difícil de medir, pero al final Mono tranquilamente impacta con salarios a 120 personas, 100 personas, me refiero a sus familias, ¿no? Que somos 30, pero pues si pensamos que son 4 personas en la casa, más o menos 120 personas se pueden ver impactadas por esos salarios. Ahí hay un reto y es como no utilizo AI para automatizar, ¿cierto? ¿Será que está mal entonces despedir a alguien? Eso va en contra del impacto positivo y yo creo que en el neto no. Si nosotros no tomamos la decisión de despedir personas que no se están desempeñando bien, ponemos en riesgo el futuro de Mono y si Mono se quiebra, pues perdemos el impacto. Entonces, en el corto Sí. plazo se puede sentir un poco contraintuitivo que automatizar o tomar decisiones de despedir personas por bajo performance, pues generan un mal impacto, está afectando uno a otros. Yo creo que en el largo plazo al final es construye una mejor empresa, una empresa que puede crecer y que puede seguir generando impacto. Y hay otro impacto que yo creo y es uno súper intangible, pero es cuando uno hace las cosas bien, es honesto, es íntegro y Mono se vuelve un referente de una startup exitosa. Es como cuando veíamos que Falcao era buena papa y buena persona, que todos decíamos, ese es un gran jugador de fútbol, ¿cierto? Y no el que da pata y el que se hace tarjetas y el que llega tarde a los entrenamientos y que se la pasa borracho. Al final hay un impacto en la juventud, en la gente que lo ve. Entonces yo hablo con mi socio y tenemos que construir una buena reputación porque eso nos va a mantener vivos más tiempo. Tratar de hacer las cosas bien en todos los frentes, respetuoso con nuestros proveedores, haciendo negocios en donde todos ganamos, con nuestros clientes, con nuestros empleados, va a generar un impacto que es mucho más difícil medir, pero al final que ellos digan, esa gente de Mono es gente seria, es gente bien. Ese es el tipo de startups en Colombia de las cuales nos sentimos orgullosos. Y yo vi un poco como un post tuyo que hablaba de disciplina, como que es esa disciplina que has venido desarrollando tú como líder y como emprendedor. ¿Cómo conectas esa disciplina personal, profesional en Juan Camilo? ¿Cómo se ve Juan Camilo disciplinado en su casa y en su trabajo? Uy, yo creo que yo logro ser más disciplinado en el trabajo que en la casa. Eh, pero, pero yo creo que en mi caso, pues hay una obsesión tremenda por, por Mono y por hacer las cosas bien. Entonces tratamos de ser estructurados, tratamos de organizar bien los procesos. Igual hay mucho por hacer en la empresa porque hemos montado más un producto que una empresa. Entonces ahorita estamos en esa etapa de montar la empresa alrededor del producto que veníamos haciendo. Eh, entonces, en mi caso, yo creo que
cuando contratamos, buscamos gente que tenga la disciplina de trabajar desde su casa, que no haya que hacer un seguimiento. En Mono, afortunadamente, hay una presión autoimpuesta. Nosotros nunca estamos haciéndole seguimiento a la gente, nunca les estamos pidiendo que se conecten aquí o allá. La gente es súper disciplinada y eso viene de haber hecho también una metodología de evaluación del desempeño y ser súper claro con la gente de si está cumpliendo o no está cumpliendo, y si puede aspirar a un salario o no puede aspirar a un salario. Entonces, esa conversación tan abierta hace que la gente sepa que está siendo visible y que va a ser evaluada. Y que al momento de contratar, obviamente los contratamos con una autogestión súper, súper clara. Entonces, yo creo que esa disciplina impacta en el trabajo, en la estructura, en la forma de evaluar el equipo. En mi casa, pucha, cuando estoy el sábado estoy mamado, entonces no me levanto. Mi esposa, levántate, ayúdame. Eh, pero bueno, en eso estoy. Muy enfocado ahorita en Mono y en ser papá, la verdad. Esas son mis prioridades. Súper. Juan Camilo, muchísimas, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotras y con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias también por permitirnos Feliz, conocer feliz. más sobre la cultura de Mono, sobre este equipo que estás construyendo, este ambiente laboral que promueves. Vámonos ahora con la sección estrella de nuestro episodio, el momento de verdad del episodio. Ya nos contaste tu momento de verdad, pero este es el momento de verdad del episodio. Aquí queremos que nos cuentes, Juan Camilo, ¿qué parte de ti como líder crees que solo es visible cuando se apaga la luz? Wow, esa es difícil, pero yo creo que hay muchos líderes y emprendedores que se muestran súper seguros. O sea, yo los oigo en entrevistas y digo, esos manes o esas viejas son unas duras, como que deben ser así intachables. Y yo creo que en mi caso no me siento tan así. O sea, yo a veces apago el computador y me acuesto y estoy inseguro. ¿Será que la gente, si me ve como líder en Mono, por ejemplo, me hago esas preguntas, ¿será que esas decisiones sí son buenas? ¿Será que sí estoy vendiéndole bien a este cliente? O sea, yo creo que todos estamos llenos de inseguridades y yo las puedo aceptar sin problema. Lo importante es trabajarlas, ¿sí? Esas inseguridades que surgen de, no sé, cosas de chiquitos o de, pues, nuevos retos. Cuando uno está creciendo, uno se siente más inseguro, que está subiendo más la montaña, entonces cada vez está más alto. Entonces yo creo que está bien normalizar que hay inseguridades y que estamos caminando un camino inseguro. Yo jamás había liderado una empresa. Entonces obviamente ahorita llevo muerto el susto como 2 meses, ya me he ido bajando, ya lo estoy normalizando. Pero yo creo que todos podemos sentir esos sustos y le digo a mi esposa, tengo miedo y le digo a mis socios, tengo miedo, ¿será que sí le estoy haciendo bien? ¿Cómo lo verá la gente? ¿Será que sí les caigo bien? ¿Será que no? ¿Cómo tomo decisiones que sé que no les van a agradar a algunos, pero pues me da pena porque tengo esas bobadas, ¿sí? Pero a veces toca tomar decisiones que no le gustan a todos. Eso pasa cuando yo apago el computador, surgen esos pensamientos. Sí, yo creo que es súper natural porque cada vez nos enfrentamos a retos más grandes, liderar equipos súper buenos, también con expectativas altas sobre el liderazgo que queremos darles. Entonces es un proceso donde nos conocemos, nos fortalecemos y para adelante, ¿no? Creo que ahí es muy importante, como hablamos al principio, esa red de Sí. apoyo, te conectas un montón con tus socios, te conectas un montón con tu esposa y hay una red de apoyo que te ayuda a fortalecerte. Con mis socios obviamente hablo mucho. Eh, la relación de socios es rara porque es muy profesional, pero muy personal. O sea, al final estamos persiguiendo intereses personales detrás de los del negocio y pues esos hay que revelarlos, si no se vuelve imposible tomar decisiones, ¿sí? Entonces, pues, creo que mi socio y Sebas y Salo en su momento eran fundamentales en el día a día. Mi esposa en mi caso es mi junta directiva, donde yo antes no le contaba los problemas y estaba súper ido y descubrí que contarle lo que estaba en mi cabeza pasaban dos cosas. Primero, ella empatizaba de por qué estaba ido y segundo, me ayudaba. O sea, tiene una perspectiva muy chévere porque me entiende el negocio, pero también lo ve súper diferente a mí. Es como que yo digo, ¿será que es eso lo que ya está? Como que me empiezan a como a cuadrar cosas. Ayudar a Mm, conectar. Ajá. como que, buen approach. También tengo un coach que me veo una vez al mes con él y me habla muchísimo de liderazgo. Sí, ahorita estoy
viendo un libro que se llama Los 5 niveles del liderazgo y es súper chévere porque voy encontrando debilidades y voy entendiendo el proceso que debo llevar a cabo para liderar mejor en mono. Hay, digamos, 5 niveles. El primero es, tienes una posición, luego manejas la relación. Cuando tienes relación ya es más fácil que la gente te siga. Luego de la relación, haces que la gente trabaje, sea productiva. Luego dejas un legado. O sea, hay un montón de cosas ahí que voy entendiendo, pero al final lo que más he ido valorando es si la gente está bien, la empresa está bien. Entonces mi enfoque se ha vuelto equipo, cómo hago que la gente esté motivada. Y ese ha sido un chip que he ido como cambiando, no solo ventas, ventas, sino el equipo. Y el coach me ha acompañado muchísimo en eso. Cada semana, cada mes me deja materiales, hablamos de eso y me apoya mucho. Qué lindo. Y hablando ahí del legado un poco, quiero que me cuentes cómo ha sido esta experiencia también de ser papá durante el emprendimiento. Mientras emprendes, estás asumiendo este Sí, nuevo rol. ¿Cómo es ese legado y cómo te ha conectado también con ese propósito que has venido construyendo? sí. Yo creo que es más chévere, más satisfactorio la paternidad, que cuando te esfuerzas, te retorna. O sea, siempre hay ROI versus la empresa, que no hay una correlación entre esfuerzo y retorno. O sea, nosotros los 2 primeros años fue un esfuerzo, después pucha, una remada ni la berraca y no hubo nada de retornos. Versus la paternidad que sí da retornos. O sea, uno ve a la bebé creciendo, amándote. Eso es chévere. Yo creo que añade otra fase de propósito en mi vida. Estaba subvalorada la paternidad, desde mi caso. Creo que se siente increíble químicamente, o sea, la plenitud que puedes llegar a sentir uno es increíble. Afortunadamente, mi esposa se ha puesto la 10 mucho con mi bebé, pero igual he tratado de ser un papá presente. Mis mañanas son con mi hija de 6, 7 y media de la mañana. Estoy con ella alistándola, trato de llevarla al jardín todos los días. Y luego a las 5:30 trato de recibirla y de compartir con ella hasta dormirla. Trato de estar muy presente porque de nada me sirve construir lo mejor para estar lejos de ella. Debo construir lo mejor con ella y que ella me vea y que pueda sentir Sí. seguridad en mí. Eso ha sido importante y ha sido ese push de mi esposa de, bueno, tienes que ser papá presente, tienes que estar con ella, porque nada me sirve decirle, sí, vamos a tener un mejor carro para movernos. Ella lo que quiere es compartir, reírse, jugar. Entonces trato de mantener ese equilibrio. Y en mono, afortunadamente, pues tenemos esa oportunidad de terminar, trabajar 5:30, cerrar el computador. Hay algunos que no, algunos que tienen otros roles que les toca un poco más fuerte. Pero en mi caso yo trato de arrancar 8, 8:30 y apagar 5, 5:30 y estar con mi hija y con mi esposa, obviamente. Muy lindo. Y ahí quiero preguntarte entonces nuestra última parte de nuestro podcast, que hablamos un poquito como de los hacks, ¿no? De líder, de persona que en el día a día usamos para como lidiar diferentes tipos de situaciones. Entonces te voy a hacer 4 preguntas rápidas de cómo tú gestionas diferentes situaciones. Entonces vamos con la primera. ¿Cómo te gestionas en medio de la ansiedad en esos días duros? Entonces, primero, no tomar café, ¿sí? O sea, el estrés es una, pues, reacción natural, cortisol, tenemos, lo siento, pues te da energía para actuar y mitigar esa ansiedad. Entonces, si tomo café ya es demasiada energía. Entonces, si estoy estresado y ansioso, evitar el café. Y segundo, pues en mi caso, como lo he comentado, pues en mi vida espiritual, conectarme 2 minuticos y entregar ese chicharrón al que uno crea. Eso me ha ayudado. ¿Cómo manejas los momentos de tristeza? Tener perspectiva. O sea, qué tristeza va a tener uno cuando uno está viviendo la vida que otros sueñan. O sea, a mí no se me puede olvidar que este país tiene 50% de personas que viven en pobreza. O sea, ¿cuál tristeza? ¿Me entiendes? O sea, somos personas absolutamente privilegiadas que hemos podido estudiar, que hemos podido crecer. O sea, hay que tener perspectiva de la vida que estoy viviendo, de la salud que tengo, de dónde estoy comiendo. O sea, tener perspectiva me ayuda muchísimo y quiero que mi hija también la tenga, ¿sabes? Que poder ayudar a otros le va a dar perspectiva de cómo está ella de bien. Entonces, siento que Y ahí para mí también la va tristeza conectado es con... muy, muy poco común. O sea, yo a veces me levanto achantado. Digo, ¿cuál achante? O sea, esto es un espectacular, lo que estoy viviendo es lo que soñé. O sea, no puedo sufrir que porque este cliente se va a ir. Ah, pues eso pasa, son los negocios y no, o sea, no, trato de bloquear esos pensamientos porque no son prácticos y me parecen injustos. Eso no puede pasar. ¿Qué te ayuda a recuperar el foco cuando te sientes
disperso o desmotivado? ¿Qué es lo más importante en este momento? O sea, escribo, mi enfoque deberían ser estas dos cosas. Y lo hablo con mi socio. En un momento con Salomón, que estaba con él en el día a día, hoy en día con Sebastián. Oiga, mi enfoque son estos dos proyectos y ruthless prioritization, cortar el resto de cosas, no va a pararle bolas, cancelar reuniones, tomar decisiones un poco incómodas, que es no va a ayudar a estudiantes con la pasantía o con la maestría o con el proyecto de grado. No puedo. No, me toca decirle no a algunos amigos sobre un café. Entonces esas decisiones me ayudan a devolverme a tener enfoque. Y ahí esa última va conectada con esto, ¿no? Y lo hablábamos un poquito antes, y es cómo tomas decisiones difíciles también desde su parte personal y profesional. ¿Tienes un framework? ¿Tienes como una metodología? ¿O cómo lo haces? Bueno, decisiones difíciles en nuestro caso pueden ser de invertir en un nuevo producto o un nuevo negocio. Y a mí me sirve como, he leído varios libros de inversión, Warren Buffett y demás, y como que el mindset de mucho, una inversión, digamos, donde el riesgo de perder sea bajo, a que si pierdo bajo, pierdo poco. No si el porcentaje de riesgo sea alto o bajo, sino que si pierdo, pierdo poco, pero si gano, gano mucho. Entonces, framework lo buscamos. Si tengo que invertir toda la caja de la empresa, pues tengo mucho por perder. Así Si es. invierto, no sé, el 10% de la caja de la empresa en este proyecto, pierdo el 10% de la caja, pero de pronto la duplico. Entonces, ese framework de inversión en la toma de decisiones, pues como que soy consciente de ella, a pesar de que es casi imposible medir esos retornos, pero uno sí sabe si esto me quiebra o esto no me quiebra. Em, ese mindset lo aprendí mucho de Salomón y también me sirve a mí en la toma de decisiones. Juan Camilo, nos encantó conversar contigo, nos encantó este episodio, estamos seguras que la gente lo va a adorar, así como nosotros. Entonces, gracias por este espacio, gracias por compartir tu historia y estaremos compartiéndola próximamente con toda nuestra audiencia. Bueno, Aleja, José, mil gracias por el rato, muy chévere, muy entretenido. Gracias por pararme. Hola, si usted llegó al final de este episodio, gracias por escuchar toda esa carreta. Y búsqueme en LinkedIn, Juan Camilo Poveda, conectemos y bueno, ahí podemos charlar y compartir. Claro que sí, Súper, estaremos súper pendientes de todo lo que se viene para Mono. así es. Gracias, Juan. Listo, un Gracias, abrazo Juan. grande, gracias, chao. La historia de Juan Camilo es una hoja de ruta para cualquier emprendedor. No basta con soñar, hay que planear. No basta con construir, hay que validar. Y no basta con delegar, hay que ejecutar en equipo. Su fórmula de liderazgo combina acción inmediata, validación constante y cercanía con las personas que trabajan a tu lado. Al mismo tiempo, su experiencia nos recuerda algo clave. Un líder no puede sostenerse solo en la estrategia, necesita un ancla personal. Para Juan Camilo, la familia y el propósito son lo que lo permiten tomar decisiones difíciles sin perder de vista lo esencial. Gracias por acompañarnos en este episodio de Liderazgo Contraluz. No olvides suscribirte en nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de todas las novedades. Y si algo de esta conversación te tocó, compártelo con alguien que lo pueda necesitar. Nos vemos en el próximo episodio de Liderazgo a Contraluz. Chao, chao. Chao.